Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Cuando Pinkrak subió al coche, Sharon se volvió hacia ella con una dulce sonrisa. ¿Estabas cansada del trabajo hoy? No realmente, pero todavía estás preocupada por tu madre, ¿verdad? Pingrab asintió. Desde que cancelé mi compromiso con Pat, mamá todavía no me ha hablado normalmente. Charm tomó suavemente la mano de Pingrab, sus ojos llenos de determinación. Pink, mientras estuve fuera hoy, fui a hablar con tu madre. Los ojos de Pink se abrieron de sorpresa. ¿Te dijo algo? Charm sacudió la cabeza ligeramente. No, pero a partir de ahora, déjame demostrarle a tu familia que realmente te amo y puedo cuidarte. Las lágrimas brotaron de los ojos de Pingrab. Entonces, mamá acepta que estemos juntas, ¿en serio? Mm, Quizás aún no lo acepte del todo, pero al menos tu madre me dio una oportunidad, así que no te preocupes más, ¿vale? Esta noche te llevaré al mercado nocturno, a ver si encontramos un puesto de arroz glutinoso con mango que le gusta a mi novia. Pingrap se rió. Entonces tienes que invitarme esta noche, Pincharm. Comeré todo lo que hay en esa zona. Trato. El mercado nocturno estaba repleto de gente, puestos de comida y postres de todo tipo. Ambos pasearon entre las filas de vendedores, probando un poco de todo. Cham era quien llevaba las bolsas de la compra. Sus manos ya estaban llenas de comida, pero aún así se negaba a soltar la de Pingrab. Sonrió suavemente, viendo cómo el hermoso rostro de Pingrab se iluminaba de alegría mientras disfrutaba de sus bocadillos favoritos. Caminar así me recuerda a aquella vez en Juan Jin, dijo Charm. Pingrab se giró para mirarla. ¿Te refieres a cuando nos escapamos para pasar el rato juntas? Así es. Ya estabas secretamente enamorada de mí por aquel entonces, ¿verdad? Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? Charm. Pingrab se sonrojó, tomó rápidamente una gran cucharada de arroz glutinoso con mango y se la metió en la boca a Charm, haciéndola casi ahogarse. Come y deja de burlarte de mí. Charm tragó rápidamente ese dulce bocado y luego se giró hacia ella con una sonrisa traviesa. Solo espera que volvamos al apartamento. Te provocaré aún más, ya verás. Pingrab rápidamente miró hacia otro lado y aceleró. Vamos a ese sitio de allá. Está lleno de gente. Debe estar bueno. Charm observó a la chica que caminaba delante y de repente viejos recuerdos regresaron. La pequeña figura con uniforme de secundaria alejándose enojada. Y ese día cuando esa silueta familiar desapareció al otro lado de Estados Unidos. Charm sonrió suavemente y luego la guió en silencio. He entristecido a esta chica tantas veces, pero de ahora en adelante, cueste lo que cueste, tengo que proteger su sonrisa. No dejaré que nada la lastime nunca más. Unos días después, en Empire Mall, en la zona premium donde se encontraba la tienda de Charm, la multitud se apresuró a recoger el lujoso espacio, acompañada de música suave y relajante, pero de repente se oyó el grito aterrorizado de una mujer, seguido del estruendo de objetos que caían y se rompían en la cafetería cerca de la tienda de Charm. Inmediatamente después escuchó el grito furioso de un hombre. No corras, si corres te disparo. El hombre levantó salvajemente su arma en señal de amenaza. Su novia gritó pidiendo ayuda presa del pánico. En ese momento, un guardia de seguridad del centro comercial corrió a intervenir, pero el hombre apretó el gatillo al instante. La bala impactó al guardia y lo desplomó en el suelo. La sangre empezó a extenderse por el suelo, sumiendo la zona en el caos. La multitud se aterrorizó aún más, gritando y dispersándose en todas direcciones. Mientras el hombre trastornado giraba su arma y disparaba otro tiro a su propia novia, luego comenzó a apuntar el arma irracionalmente a todos los que lo rodeaban. Charm estaba hablando con un cliente en su tienda cuando se sobresaltó al oír disparos. Inmediatamente,
Ordenó a su personal que cerrara la puerta y se escondieran en la parte trasera. En ese momento vio a Pingrab, que había estado inspeccionando el área del centro comercial y se dirigía hacia su tienda. ¡Ping! Charm salió corriendo y le agarró la mano. «No te quedes aquí, es peligroso. Estallido». El disparo resonó y por un instante todo pareció detenerse. Los ojos de Pingrab se abrieron de par en par al sentir una fuerza poderosa que le empujaba. Entonces dio cuenta de que el cuerpo de Charm se había desplomado sobre ella, sujetándola con fuerza. «¡Sangre! ¡Hay sangre, Charm!». Pingrab gritó desesperada mientras el cuerpo de Charm caía lentamente al suelo. Charm estaba apenas consciente. Su rostro estaba pálido, pero aún así se obligó a abrir los ojos. «Está bien, siempre y cuando estés a salvo». Su voz era débil y sus ojos se cerraron de nuevo. «Llamen a una ambulancia, que alguien me ayude, por favor», gritó Pingram en medio del caos. Los empleados de la tienda corrieron para ayudar a Charm y tratar de detener el sangrado. Poco después, se oyó el sonido de las sirenas de una ambulancia a lo lejos. Pingrab subió al vehículo con Charm, aferrándose a la mano de Charm con fuerza, negándose a soltarla.